El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos, aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la alianza de medios La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión, seguidores de nuestras redes sociales, radioescuchas de la emisora La Cúpula, bienvenidos una vez más a Editorial. Hoy vamos a tratar un tema que nos atañe a todos quienes tienen o tenemos propiedades aquí en El Socorro, y es el pago del impuesto predial que se está realizando por estos días y que la comunidad, alguna está inconforme, otras no tienen con quién cancelar este impuesto predial, y que se ha generado desde hace ya algunos años una gran controversia desde que se hizo el avalúo catastral. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche el reconocido líder y que ha estado al frente de esta problemática que tenemos aquí en El Socorro, el doctor Hernán Ramírez. Él es abogado y nos acompaña esta noche para hablar de este y otros temas. Doctor, bienvenido a Editorial. Gracias a ustedes y a Paso TV por la invitación. Bueno, doctor, hablemos inicialmente de cuando el IGAC viene a realizar ese avalúo catastral y se presenta una cantidad de inconformismos. Usted y otros líderes crean un comité. ¿Qué pasó con ese comité, doctor? A ver, siempre que hay esta serie de reclamaciones, surge el inconformismo de mucha gente. Y dentro de esa gente inconforme hay gente que tiene ideas, que tiene posibles soluciones. En aquella oportunidad se creó un grupo de amigos para poder tratar el tema de esa alza tan desmesurada en los avalúos catastrales y que cogió a la ciudadanía por sorpresa. Este comité prácticamente fue una cosa, diría yo, del momento, provisional, porque comité como comité no existió en forma, simplemente fue una iniciativa de un grupo de amigos que queríamos el bien de la gente y porque la gran mayoría de los que estábamos ahí también éramos perjudicados por esta situación. Entonces fue algo como coyuntural, pero que tenga yo entendido, comité como comité no existió o no existe, y si existió coyuntural en ese momento y actualmente no existe como tal. Es el conocimiento que tengo al respecto. Bueno, doctor, usted lo dice, en esas inconformidades de la gente, inconformismos, sale gente que, como usted y otros líderes, pretenden ayudar, quieren ayudar, poner su conocimiento y su grano de arena. Se realizó una demanda. Cuéntenos en qué va esa demanda, qué ha pasado, qué la motivó, qué piden ustedes y cuáles son los resultados. Correcto. O cuáles van a ser los resultados. Mire, para hacer como más adelante de pronto usted me preguntará sobre lo mismo, pero realmente ante esta coyuntura se creó un grupo de amigos, entre ellos varios abogados. Yo no soy experto en derecho administrativo ni público, pero varios abogados que en aquella oportunidad nos colaboraron, gente que sí sabe derecho administrativo y derecho público y constitucional, se reunieron y presentaron una demanda que firmó y encabezó como abogado el doctor Luis José Blanco. Esa demanda se presentó fue pidiendo la nulidad de la resolución, no recuerdo el nombre, el número ni la fecha, proferida por el IGAD, en la cual se aumentaba el avalúo catastral para el municipio del Socorro. ¿Por qué? Porque trajo una alza exagerada en la base del avalúo
y al traer esa exagerada, pues lógico, las tarifas tenía que subir. Entonces una persona que tenía su casa valorada en 50 millones pagaba, por decir algún ejemplo, 80.000 pesos. Y al llegarle en 150 millones, lógico, ese impuesto se le subió a 250 millones. Entonces eso era un golpe muy duro y así casi todos los casos. Hubo gente que hacía 2 años les habían subido, caso personal, a mí me me han puesto la casa en 80 millones de pesos, hacía 2 años, y cuando vino el alza del catastro, del avalúo catastral proferido en la resolución del IGAD, me llegó por casi 200 millones. Lógico que eso hizo que mi impuesto se subiera en una forma exagerada. Y así le pasó a la gran mayoría, yo creo que a todos los propietarios de inmuebles urbanos y rurales en el Socorro Santander. Bueno, en este problema entra el Consejo, doctor, a cumplir una función que le corresponde, que le compete, y es establecer o regular o a través de unos mecanismos acordar unas ciertas tarifas. Mire, ¿Cuál es el papel ahí, doctor, de ellos? Hay que hacer discúlpeme que me extienda un poquito hacia atrás, pero hay que hacer una como especie de historia por qué se presenta el problema. Según la ley, cada 5 años, cada administración debe actualizar los avalúos catastrales, es decir, la base para poner las tarifas, para cobrar. Resulta que en el Socorro y en todos los pueblos de Colombia, no solamente en el Socorro, sino que por cuestiones politiqueras de turno, los alcaldes de turno no hicieron el avalúo catastral porque, lógico, si le suben a los impuestos, pues eso trae un inconformismo en la gente, entonces ellos pierden votantes y se perjudican electoralmente. Entonces ellos tratan de evitar eso, cada alcalde trata de evitar que suceda eso. No es políticamente rentable. No es políticamente rentable hacer eso. Entonces en el Socorro Santander, hacía 20 años no se actualizaba el avalúo catastral. El anterior alcalde, ¿sí?, en un acto de arrogancia manifestó que él sí había tenido los pantalones para subir el catastro. Eso no es tener pantalones, ¿sí?, sino que él actuó jurídicamente, lo tenía que hacer, pero no tuvo en cuenta, y cuando se vino ese avalúo, porque entre otras cosas, ese contrato con el IGAD o ese estudio valió más de 1.000 millones de pesos, en los cuales, según el mismo alcalde anterior, que lo dijo públicamente, el director del IGAD en ese entonces a nivel nacional, en una visita que hizo al Socorro, creo que él manifestó que colocaba 700 millones y que el municipio colocara el resto. Creo que el alcalde de ese entonces hizo el préstamo de 400 millones o no sé cómo se consiguió, pero el contrato interadministrativo lo hicieron. Pero, ¿qué pasó? El IGAD tenía que, en un comienzo, creo que los veedores, los concejales trataron de hacer como un seguimiento, pero ya después nadie hizo seguimiento a ese contrato. El informe que mandó el IGAD, y está en las actas y todo, ese informe creo que llegó el 29 de diciembre de hace 2 años, y por lo tanto el Consejo no estaba reunido, no se pudo hacer un control sobre este avalúo. Y deliberadamente, yo digo que eso son cuestiones, como todo en este país, cuestiones de politiquería, lo hicieron que llegara en esa fecha para precisamente evitar el control político que pudieran ejercer los concejales inconformes o que no estaban o que estaban en la oposición a la anterior administración. Por eso, cuando vinieron las protestas, al mes de enero, mes de febrero, en reunión que se hizo en el Consejo Municipal, muchos concejales, y entre ellos uno de ellos, no me acuerdo el nombre, tomó la vocería y dijo que no se podía hacer nada.
y los concejales de ese entonces tomaron la posición, ¿sí?, del avestruz. Metamos la cabeza, tapamos y aleteamos y ya. Entonces, ¿qué sucedió? El consejo de ese entonces, primero, permitieron que el informe llegara a finales de diciembre, cuando ya estaba todo cerrado y era ya ejecutarse al año siguiente. Segundo, ellos habían podido, en base a una ley, no me acuerdo ahorita, como lo dije anteriormente, yo no soy experto en derecho administrativo ni público, ni constitucional, pero en base a una ley ellos habían podido hacer con el DANE una serie de intervención para ver si se podía suspender ese cobro, pero ese consejo no lo hizo, ¿sí? Independientemente de qué razones tendrían, no sé por qué no lo hicieron, lo habían podido hacer. Entonces quedó el camino de la demanda. Y como sucede en todas las demandas en este país, y sobre todo las demandas contra el Estado o de interés público y general, de acuerdo al vaivén del momento y los gobiernos de turno, usan sus influencias para que se mueva lenta, rápido, en contra o a favor. En el caso específico de la demanda del Socorro la demanda fue bien presentada porque fue admitida, se solicitó como medida cautelar en ese entonces que se suspendiera el pago de esas tarifas o sobre esa base catastral, hecho que por sus razones jurídicas, como lo dije anteriormente, no soy experto en derecho administrativo, ni constitucional, ni público, pero el magistrado que tuvo en su momento la decisión de suspender este pago, no lo hizo como sí sucedió en la ciudad de Bucaramanga, porque en la ciudad de Bucaramanga se presentó el mismo problema en 2 sectores de Bucaramanga y allí sí los veedores y los que demandaron lograron que el tribunal suspendiera como medida cautelar el pago. Pero ese hecho no sucedió con la ciudad del Socorro. Se continuó el proceso y está hace más de año y medio al despacho del magistrado, según me han informado, para tomar decisiones, y no se ha tomado ninguna decisión. Lo único que me han comentado es que el IGAD ha cambiado como 2 o 3 veces su apoderado, pero es lo único, eso no impulsa ni detiene el proceso, pero hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de fondo de la autoridad competente, que son el magistrado ponente o la sala del Tribunal Administrativo de Santander con sede en Bucaramanga. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento alguno. Y lo que se está buscando, y con muy buen criterio, es la nulidad de la resolución, porque si se logra la nulidad de la resolución, tiene que volverse a hacer, y entonces los beneficiados sí, porque ya se haría y tendría que tenerse en cuenta las irregularidades que se presentaron. ¿Por qué? Porque aquí en el Socorro, según lo dijo un señor allá en una protesta que se hizo en el 16 de marzo, señor del IGAD, en ese entonces manifestó, hace 2 años, que la base que se había tenido como promedio para avalúo en el Socorro era de 1.200.000 metros. Y aquí en el Socorro, la casa más pequeña es una casita de 90 metros. Entonces multiplique a 1.200.000, ya son 100 millones que queda valorada esa casa, ¿sí? Que si la va a vender no vale esa plata, por la ubicación, por vías, por los servicios que se prestan en el Socorro. En ese entonces no había un buen servicio de agua, es decir, habían muchas circunstancias que no daban para que si bien hacía 20 años no se había actualizado, no daba para que se hubiera hecho en la forma tan exagerada como se hizo. Debió haberse hecho una alza ponderada, ¿sí? De manera que si bien había que subirle, esa alza no hubiera sido tan exagerada, porque es que en unos casos, casas de estar avaluadas un ejemplo, en 80 millones pasaron a quedar avaluadas en 240 millones, es decir, de un 300%, 200%, es decir, creo que al que menos le subieron el 100%. Entonces, eso fue muy exagerado. Lo que debió haberse hecho en ese entonces era una alza ponderada,
y por sectores, por estratos. ¿Para qué? Para que hubiera habido como una especie de igualdad y de equidad en el cobro y en el pago de todos. Porque el Socorro traía una buena imagen de ser buenas pagas, los ciudadanos socorranos de ser buenas pagas. Y entonces tal vez por eso la administración y los que estaban en ese momento dijeron, ellos pagan y no protestan. Porque hasta donde se ha sabido, por rumores, que no lo puedo decir quién, pero se ha sabido, o la cuenta comenta, que el alcalde de ese entonces decía, no, súbanle, que eso la gente tiene con qué pagar. Yo lo que necesito es plata. Correcto, el municipio necesitaba subir sus ingresos para poder tener buena imagen ante el Ministerio de Hacienda o las entidades nacionales para que pudiera obtener recursos. Pero no era esa la forma, porque se perjudicaba a todo un conglomerado social. Y además no se tuvo en cuenta que esa base catastral que hace 2 años, cada año iba a subir más. Y tenemos el caso de este año, de gente que su casita el año pasado pagó sobre 50 millones, este año le llegó por 55 millones. Entonces, si el año pasado pagó 80.000 pesos, este año está pagando 90.000 o 100.000. Esa es la explicación por la cual hay mucha gente que está cobrando y está alegando que ya le subieron. No, es que todos los años le va a subir. Durante 5 años va a seguir subiendo. Y dentro de 5 años podemos tener el mismo problema, que el alcalde de ese entonces actualice la base y entonces vuelve y sube exageradamente. Es decir, esta historia se puede repetir. Quiera Dios que no, y que las autoridades, y se confía mucho en el buen juicio del magistrado y de los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, tengan en cuenta muchos factores que están en la demanda explicados y se logre un equilibrio, porque no es que no se suba, no, que se suba, pero que se suba en una forma ponderada y que sea asequible al pago en los diferentes estratos del Socorro, que fue lo que no se tuvo en cuenta. Doctor, mientras se sabe algo de la demanda, ya sea a favor o en contra de los demandantes, en este caso creo que representan ustedes a casi todas las personas del Socorro, ¿qué puede hacer entonces la administración municipal y el consejo? ¿Hay algo que ellos puedan hacer? Mire, vuelvo y repito, no soy experto en derecho público, ni constitucional, ni administrativo, pero esta administración realmente no tiene la culpa de nada al respecto del impuesto predial. Comparta o no comparta yo las ejecuciones de la actual administración, en este sentido sí tengo que decir con imparcialidad que la actual administración no tiene nada que ver, porque heredó de la actual administración, heredó ya un acto jurídico que está vigente, que está jurídicamente válido. Entonces, si por decir algo los actuales concejales o la secretaria de Hacienda o la alcaldesa dicen vamos a hacer esto, no lo pueden hacer porque ellos tienen que estar basados en un acto administrativo que está vigente, y mientras ese acto esté vigente se va a seguir presentando el problema cada año de alzas. Y el problema actualmente es que mucha gente no tiene con qué pagar. La pandemia, la crisis económica, hay gente que no tiene con qué pagar, porque si una persona pagaba 80.000 pesos, 100.000 pesos, con mucho sacrificio los pagaba, pero ya cuando le dicen que tiene que pagar 300, 400.000 pesos, no es capaz. Entonces, es lo que en alguna oportunidad también manifesté. Entonces se fomenta la cultura del no pago. No, yo no pago, que me rematen la casa. Y el municipio no le conviene, ni ninguna administración le conviene ponerse a presentar una serie de demandas, que lo puede hacer, de demandas coactivas para cobrar, porque eso sería desgaste administrativo, un desgaste del municipio y un desgaste para el usuario y más enfrentamientos de tipo personal, porque ya cuando la gente la acosan económicamente, la gente ya entra a tomar las cosas por las vías de hecho y no se puede buscar eso ni se puede justificar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la actual administración? Lo único que puede hacer es hacer acuerdos de pagos con los usuarios, facilitarle en lo mejor, en lo máximo que se pueda, y con una tasa de interés bajito o no cobrar intereses,
para que esa persona pueda pagar en el transcurso del año o en 2 años. Doctor, vamos a hablar ya entonces, para terminar, pues las recomendaciones que usted como abogado, como persona que ha estado al frente de este tema, le puede dar a la comunidad. ¿Qué se puede hacer entonces o cuál es el mensaje que le damos a la ciudadanía? Voy a comentar algo también para poder darle una respuesta. Cuando se vino esta alza desmesurada de la base catastral, que es lo que se está atacando, porque en la medida en que la base catastral esté alta, el impuesto va a estar alto. La tarifa es lo de menos. ¿Por qué? Porque si el impuesto está bajito y la tarifa es alta, se paga poquito. Pero si la base catastral está alta y el impuesto está bajo, se paga bastante. ¿Sí ve? Es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que, cuando la anterior administración bajaron la tarifa? Porque el Consejo Municipal lo único que puede hacer es establecer las tarifas del municipio, porque en cuanto al avalúo, la única autoridad para eso es el IGAD, ¿sí? Según dice la misma ley. Entonces, ¿qué sucede? Al darse eso en la anterior administración, bajó la tarifa. Entonces, al bajar la tarifa, así el impuesto estuviera alto, por decir algo, una persona que le llegó por 2 millones de pesos, al bajar la tarifa se le bajó a 1.800.000. Aparte de eso, el alcalde en ese entonces extendió el periodo de gracia para el pago por pronto pago. Entonces, una persona que pagaba 2 millones de pesos, al bajar la tarifa le rebajaban 200.000 pesos. Y por pronto pago le bajaban el 20%, le estaban rebajando 400. Entonces, esa persona no iba a pagar en ese entonces 2 millones, sino 1.400.000. Pues esa persona dijo, yo voy y pago porque me estoy ahorrando 600. Pero lo que no se pensó, la gente no tuvo en cuenta, o muchos fueron y pagaron, o muchos fuimos y pagamos, es que al año siguiente ya no se iba a dar esa situación, porque ya no podían bajar más la tarifa. Porque tengo entendido yo que cuando bajaron esa tarifa, el consejo que la autorizó y el alcalde que lo autorizó lo hizo hasta el máximo que podía hacerlo. Entonces, en estos momentos ya pienso yo que tampoco se puede tocar el tema de bajar la tarifa. Aquí lo único es esperar, quiera Dios, que el fallo de la autoridad competente sea favorable a los intereses del socorro, del pueblo. Es lo único que nos queda, porque el resto, el problema va a seguir. Hice esta explicación, y no quisiera expresarlo, pero es una realidad. Es a las personas que deben, que hagan un sacrificio, no sé cómo lo hagan porque la situación está muy difícil para todos, pero que en lo posible traten de pagar. Pidan un escalonamiento en los pagos en 8 meses, estamos en el tercer mes del año, y lo que sí puede pedírsele a la actual administración, no sé basados en qué normas, que ojalá no le cobren intereses a esa persona, ¿sí? ¿Para qué? Para no hacerle más gravosa la situación. Pienso yo, no sé si se puede hacer o no, porque como lo repito, no soy experto en derecho administrativo ni público, pero sí es una fórmula. Yo sí le recomendaría, porque en ese problema hay muchos conciudadanos, es los que puedan pagar, traten de pagar en el año, escalonado mensualmente. ¿Para qué? Para que el año entrante no se les acumule más. ¿Por qué? Porque en el momento en que dejen acumular, se les va a hacer más gravosa la situación a futuro. Esa para la gente, y para la administración, que busquen la manera de facilitar y de hacer las mejores rebajas de intereses en los plazos, para que la gente tenga facilidades de pagar. Bueno, doctor, estamos ya finalizando este programa editorial. Estamos con el doctor Hernán Ramírez, a quienes nos están escuchando a través de la emisora La Cúpula. Doctor, hace unos días se ha venido generando unas peleas entre algunos concejales o alguna parte del consejo y la administración municipal. Me gustaría saber su opinión como líder de esto, ya para cerrar el programa. Yo hace mucho tiempo estoy alejado de la actividad política. Fui concejal de este municipio hace más de 20 años.
fui presidente del consejo, pero en ese entonces la política se hacía de otra manera. Actualmente, con la elección popular de alcaldes, y eso no sucede solamente en El Socorro, sino en muchos municipios, la elección popular de alcaldes trajo que se formaran pequeñas empresas electoreras cada vez que hay elección de alcalde y de concejales. Y entonces las empresas electoreras aportan unos dineros para las campañas porque las campañas son costosas. ¿Y qué sucede? Tan pronto sale elegido el alcalde, lo lógico es que llama a la coalición a quienes aportaron plata, a los candidatos que apoyaron en su elección y entran a una coalición. ¿Esa coalición es para qué? Para manejar la administración, para poder buscar un apoyo en el legislativo, que es el Consejo Municipal, y que haya una especie como de concordancia entre lo que se prometió en campaña y entre lo que se va a ejecutar. Entonces, ¿qué sucede? Y en mi opinión, cuando eso sucede, y creo que eso es lo que está sucediendo actualmente en El Socorro y en muchos municipios de Colombia, pero hablemos de la situación del Socorro, es que quienes apoyaron la actual administración con sus campañas, con sus reuniones, con dineros, porque eso no es gratis, estaban en la coalición y tenían, pues, aparentemente, o creo yo, la administración les estaba cumpliendo los compromisos políticos adquiridos, y cuando, por no sé por qué circunstancias, se rompe esta coalición y llaman a otros concejales, porque el alcalde de todas maneras necesita el apoyo del legislativo, pues el alcalde busca la manera de tener ese apoyo en el legislativo, de tener las mayorías. Y entonces llama a quienes están por fuera y no sé qué circunstancias internas se presentarían, entonces deja por fuera, que es el caso del Socorro, dejó por fuera quienes la apoyaron inicialmente, y ahí se arma la discusión y el reclamo de que quienes apoyaron quedan por fuera y quienes no apoyaron quedan por dentro. Y ese es todo el problema, y eso no solamente se da en El Socorro, lamentablemente aquí han sucedido hechos que no se habían presentado en El Socorro, ¿sí?, pero que ahora sí se presentaron, que sí dejan un sinsabor y dejan que ojalá eso no se repita, porque la tradición política democrática del Socorro ha sido correcta y contadas excepciones se han presentado inconvenientes en años anteriores, pero los que se han presentado últimamente sí ya pasan a otras serie de situaciones que dejan mucho que desear y mucho que pensar de lo que pueda suceder a futuro. El llamado que hago yo como ciudadano es a que, si bien ese es el manejo político, quienes en estos momentos están por fuera de la coalición por X o Y razones, entiendan que están por fuera y que su deber es hacer control político, pero hacerlo dentro de los cánones de la educación, del respeto, y que quienes están en la coalición también debatan con ideas y acepten las cuestiones antes que le hagan los que están en la oposición actualmente, y acepten, porque ese es el problema que existe en Colombia, la intolerancia, tratar de imponer el criterio de unos sobre el criterio de otros a como dé lugar. Y por eso es que en el país y en todas las esferas de nuestra nación se está viendo lo actual. Es decir, no hay una intolerancia política y el control político que se debe ejercer se tergiversa a otros actos que no son acuerdos o no son acordes con lo que debe ser el manejo de un aparato democrático. Bueno, pues muchas gracias a usted, doctor Hernán Ramírez. Pues la opinión como líder acá de la ciudad del Socorro, pues de los hechos que se han presentado, pues que se debata, se hagan los debates con argumentos y con ideas, y sobre todo dentro del marco del respeto. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este programa editorial, a nuestros radioescuchas de la emisora La Cúpula, un saludo muy especial, y a nuestros seguidores en las redes sociales. Nos esperamos en otro espacio de editorial. Muchas gracias.
Aquí termina Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información. Gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión.